Hay unas preguntas. Bien. Ha habido, desde mi punto de vista, suspensión y no mera limitación. Hubiera exigido estado de excepción, pero el estado de excepción no sé si se ajusta a una pandemia. Ese es exactamente el planteamiento. Se hubiera podido utilizar además otra legislación, se ha dicho también antes, la legislación de sanidad, que hubiera podido ayudar mucho en este terreno. Responsabilidad de Estado legislador, todos somos de una manera o de otra discípulos del maestro Enterría, que no era un entusiasta efectivamente esa fue su última gran batalla doctrinal, ¿no? El tema de la responsabilidad de Estado legislador. Podría haberla, podría haberla si efectivamente se declara la inconstitucionalidad. Justicia casi un año y medio después. Ayer había un buen artículo en El País de un profesor de un catedrático conocido, de Ruiz Robledo, de Granada, en que efectivamente recordaba eso. Rodríguez Zapata recordaba que si el tribunal quiere, en 3 meses puede. También sabemos que hay sentencias que llevan 10 años en lista de espera. Que con todos nos conocemos y además del tribunal somos buenos amigos y vecinos. Hombre, sí es justicia, claro, es justicia, pero es justicia tardía y entonces efectivamente no afecta a la regulación de la materia. Responsabilidad patrimonial, sanciones, yo creo que las sanciones van a sufrir en fin, va a ser difícil mantenerlas si se declara la inconstitucionalidad, y la responsabilidad patrimonial es que si se interpreta en un sentido muy amplio puede producir unas consecuencias desorbitadas, incluso desde el punto de vista económico, ¿no? Pero bueno, ilustres administrativistas hablarán luego de esta cuestión mucho mejor que yo. Y el tema territorial, ya lo he dicho, todos sabemos hace mucho tiempo que en nuestro estado de las autonomías es mejorable. Quiero decir mejorable desde el punto de vista de su técnica de funcionamiento, de su organización, etcétera. No, repito, ni un paso más allá de la unidad de la nación española y la autonomía de sus partes integrantes. La pandemia lo único que ha demostrado es lo que era obvio, que no tenemos buenos mecanismos de articulación y de funcionamiento, que los que tenemos crujen con demasiada frecuencia, que el que podría servir, lo repito una vez más, el Senado no se utiliza o no se quiere utilizar, una vez más casi siempre por lo mismo, porque algunas comunidades autónomas lo que quieren es tener interlocución bilateral con el Estado y por tanto pues no quieren mezclarse con las demás. Pero bueno, si esto nos sirve de lección para reformar adecuadamente la ley orgánica 481, para repensar el tema autonómico, etcétera, pues para algo habrá servido. Yo eso es lo que quería decir. Seguro que hay más. También me gustaría contestar muy brevemente respecto del estado de alarma y el estado de excepción. Yo creo que se podían haber declarado al mismo tiempo estado de alarma y estado de excepción. No son excluyentes, son mecanismos de excepcionalidad que se pueden complementar. Lo que pasa es el problema de las minorías. Hay un gobierno de 155, una mayoría parlamentaria de solamente 155 escaños. En estos casos es donde es necesario o un gobierno de gran concentración, que en España nos ha dado desde 1978, o un gobierno de consenso que habría sido necesario. La situación del Estado de las Autonomías, penoso. El ejemplo de las decisiones de la conferencia sectorial del Consejo Interterritorial de Salud son un mal ejemplo. La violación de las competencias autonómicas ha sido flagrante. Como ha dicho muy bien Benigno, los partidos cada uno ha arrimado el ascua a su sardina y entonces una de las consecuencias será que dentro de la reforma del título 8º de la Constitución, que pronto o tarde habrá que llevar a cabo, habrá que recentralizar competencias en materia de sanidad del Estado, porque hay materia de compras, en materia de coordinación, en múltiples materias sanitarias, resulta que todos los españoles tenemos que ser iguales ante la vida y ante la muerte. Y entonces el Estado tiene que tener más competencias que las que tiene actualmente. Eso es lo que se me ocurre de esas preguntas. Vamos a ver, planteaba Alfredo que si hubiera sido mejor declarar, o si era posible declarar el estado de excepción. Coincido con Benigno que
que no cabía el estado de excepción porque no se da el supuesto para poder declarar el estado de excepción. Estamos analizando, por una parte, la posibilidad de la declaración. Creo que no concurría el elemento que en el artículo 13 supedita la posibilidad de declarar el estado de excepción. Por tanto, creo que no cabe pensar esto. Y otra cosa es la apreciación de la medida, si es limitación o suspensión, centrándonos en lo que es el confinamiento y no en otros, vamos, en lo que se ha dado en llamar el confinamiento. Yo insisto en mi visión que se trata de una suspensión, pero es que ¿permitiría el estado de excepción esa alternativa? Yo creo que tampoco, porque es tan extrema, hay que leer qué es lo que habilita el estado de excepción. La diferencia está, mientras que en el estado de alarma permite la limitación de circular en horas y lugares determinados, o exigir el cumplimiento de determinadas condiciones, limitación, en el estado de excepción es prohibición, pero la prohibición es territorialmente limitada, es lugares y determinados. Lo que no cabe ni en el estado de excepción es prohibir en absoluto la libre circulación. Es mucho más riguroso el estado de excepción por cuanto lleva a la prohibición, pero sin embargo es tan estricto como el estado de alarma al referirlo a lugares y horas y lugares determinados. Es decir, cabe perfectamente lo que se ha dado en llamar la hora, no me acuerdo cómo se llamaba, vamos, en fin, la hora de cierre, vamos. Esto cabe perfectamente tanto en uno como en otro. Pero mientras uno es limitación y por tanto es más restrictiva la facultad que se otorga al poder, el otro es prohibición. Pero tiene la limitación de lugares y tiempos y lugares determinados. Con lo cual esa medida yo creo que ni en el estado de excepción se hubiera podido acordar. Aparte de que en el estado de excepción está referido a unos determinados supuestos que creo que no se daban. Con lo cual me parece que la dificultad que plantea esto es para mí muy difícilmente salvable. Rafael, muchas gracias. Brevemente, yo simplemente comentaría que quizá no hubiera sido necesario, según mi opinión, declarar ningún estado de alarma o excepción. Si aplicamos la legislación en materia de sanidad, yo creo que tenemos una cláusula suficientemente abierta donde se tienen unas medidas concretas, porque también hay que entender que los estados de alarma y excepción están pensados para situaciones que no dependen de circunstancias que no sabemos cómo van a evolucionar, porque si hay un terremoto sabemos las consecuencias del terremoto, si hay unas inundaciones sabemos las consecuencias, pero una pandemia de este tipo y una epidemia que puede cambiar, que puede mutar, es una situación donde necesitamos un mecanismo legal muy amplio, y yo creo que las autoridades sanitarias, centrándonos en la situación, los ciudadanos estamos sometidos a unas limitaciones lógicas porque estamos velando por la salud general, y por lo tanto yo creo que sería lógico haber desarrollado esta materia concretamente y haberlo hecho así. Esta es mi opinión, sinceramente, y creo que hubiéramos tenido unos mecanismos y el gobierno también hubiera tenido la oportunidad de llevar al Parlamento una normativa ad hoc a estas circunstancias, y hubiera sido mucho mejor, y no entraríamos en estas dificultades de suspensiones, limitaciones y todas estas cuestiones que luego encima van a crear una serie de problemas jurídicos, y al final lo que ocurre en la sociedad española que siempre al final todo acaba en los tribunales, y es una situación que me parece que no es normal en un Estado democrático, ¿no? Y esa sería mi opinión. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la participación y las opiniones, y cumplimos nuestra función levantando esta sesión y facilitando las siguientes. Bueno, pues.